Bueno chicos, bienvenidos a Monosapiens. Hoy 4 del 3 de abril de 2026. Vamos a presentar el Tratado de Lógica de Aristóteles, escrita por Aristóteles. Es del periodo clásico, el autor es Aristóteles, como pueden ver este es Aristóteles. Y lo que vamos a presentar hoy es el organón. Pero, ¿qué es el organón? Es la caja de herramientas para razonar mejor. Es la caja de herramientas para el filósofo. Se divide en 6 libros, porque el Tratado de Lógica es como un compendio, como una serie de libros, una colección de libros, y se divide en 6 categorías. ¿Qué tipo de cosas se pueden decir de algo? O sea, son los predicados de un sujeto, son las cosas que se dicen sobre algo. Cuando nosotros decimos algo, lo decimos sobre algo. ¿Qué son esas categorías, no? ¿En qué categoría se divide? Sobre la interpretación, ¿cómo funcionan las proposiciones? Las proposiciones son las cosas que nosotros enunciamos y pueden contener falsedad o verdad. Falsedad o verdad. Analíticos primeros, silogismos, la lógica formal, aquí se construye la base de la lógica formal. Analíticos segundos, cómo se construye la ciencia, aquí Aristóteles nos dice cómo es la ciencia, cómo se hace la ciencia. Tópicos, argumentación en debates y refutaciones sofísticas, detectar falacias, porque los sofistas eran un grupo intelectual de la época que básicamente, de una forma muy simple la verdad, básicamente Aristóteles, Sócrates, Platón, los criticaban más que todo porque sus argumentos estaban en base a falacias, ¿no? En este video vamos a ver las categorías de Aristóteles y sobre la interpretación. No vamos a ver todo el tratado de Aristóteles sobre la lógica porque es muy complejo y muy extenso. Pero lo que vamos a ver hoy son las categorías y vamos a ver específicamente las 4 categorías: sustancia, cantidad, cualidad y relación. Todo lo que decimos lo predicamos sobre un sujeto. Eso nos dice Aristóteles. Aristóteles nos dice que todo lo que nosotros decimos en un enunciado es cuando nosotros hablamos sobre algo, lo decimos sobre algo, o sea, sobre un sujeto, que suena esto medio redundante, es lógico. Todo lo que decimos lo decimos sobre algo. Aristóteles tiene 10 predicados. Los predicados responden a una pregunta sobre el sujeto. Tenemos la sustancia. ¿Qué es el sujeto? La cantidad. ¿Cuánto es el sujeto? Cualidad. ¿Cómo es? La relación respecto a qué. Lugar. ¿Dónde? Tiempo. ¿Cuándo? Posición. ¿Cómo está colocado? Estado. ¿Qué tiene puesto? Acción. ¿Qué hace? Pasión. ¿Qué recibe? Esos son los 10 predicados que Aristóteles emplea en su tratado de lógica para responder una pregunta sobre el sujeto. Tenemos aquí un clásico de clásicos de proposiciones básicas que se usan normalmente y es siempre usar a Sócrates, ¿no? Sócrates es blanco. Sócrates es hombre. Sócrates es el individuo, es un individuo existente. Ya vamos a ver más sobre eso. Es un individuo existente y es el sujeto de la proposición. Es blanco. Este, por ejemplo, sería una cualidad. Responde a la pregunta ¿cómo es? Y Sócrates es hombre, responde a la pregunta ¿qué es? O sea, la sustancia. Hombre es una sustancia secundaria más específicamente. Y aquí veremos la entidad. La entidad se divide en dos. Entre la sustancia primaria, un individuo concreto, como dijimos, Sócrates, este caballo en particular, y la sustancia secundaria, que responde a la pregunta ¿qué es? Hombre, animal. Aristóteles aquí está distinguiendo entre lo que es el individuo concreto, la entidad primaria, y la entidad secundaria, lo que responde a la pregunta ¿qué es ese individuo concreto? Y aquí podemos dividir entre las cosas que se dicen de un sujeto y lo que está en un sujeto. Hombre se dice de Sócrates. Estamos diciendo qué es Sócrates. Estamos diciendo sobre un sujeto. Y estando en un sujeto, por ejemplo, al principio habíamos dicho Sócrates es blanco. Entonces, Aristóteles está diciendo estar en un sujeto es, por ejemplo, blanco. Sócrates es blanco es estando en un sujeto. Y aquí dividimos las cosas entre lo que son accidentes y lo que es la verdadera sustancia. Los accidentes son lo que puede cambiar sin que la cosa deje de ser lo que es.
La cosa no dejará de ser lo que es por más que cambie este elemento, este blanco. Por más que Sócrates deje de ser blanco, no dejará de ser Sócrates. Si de pronto Sócrates se sonroja, no dejará Sócrates de ser Sócrates. Y la entidad secundaria se divide en géneros o especies. Esto es algo mucho más complicado, pero que Aristóteles emplea mucho en sus obras. Los géneros y las especies. La cantidad. La cantidad responde a la pregunta ¿cuánto? Está lo discreto, por ejemplo el número y el enunciado. El número porque no tiene un límite común. No tiene un límite que nosotros ponemos. Esto siempre conceptualmente, obviamente. Esto siempre es conceptual. Los números son conceptuales. O sea, me refiero, es un límite que nosotros ponemos según lo que nosotros queremos. Es el límite que nosotros ponemos. El enunciado, o sea, cuántas palabras, cuántas sílabas, eso no tiene límite. O el número en general. Es algo que no tiene límite. Y luego, lo continuo, el punto, la superficie, la línea, es algo con un límite común. La cantidad no tiene contrarios. Esto es importante porque aquí los contrarios son muy importantes en la obra de Aristóteles sobre la lógica. La relación es ser dicho respecto de otro. Algo es grande respecto a algo más pequeño. Algo es conocimiento respecto de lo cognoscible. Un objeto cognoscible o el conocimiento son recíprocos. Si una cosa deja de existir, dejará de existir la otra. Eso es una pregunta mucho más profunda en filosofía. La cualidad son los estados, por ejemplo. Los estados son más duraderos. Las disposiciones son menos duraderas. Son la disposición a estar enfermo, por ejemplo. O las afecciones. Las afecciones son momentáneas, son breves. La ira es una afección momentánea. El conocimiento es un estado. Por ejemplo, iracundo es un estado. Es un estado de estar a mayor disposición. Es una mayor disposición a estar con ira. Pero la ira, por propia cuenta, así sin más, es una afección momentánea. Tener un ataque de ira es una afección momentánea. Pero el iracundo es un estado mucho más duradero. Aquí sin querer Aristóteles ya nos está diciendo un poco de la ética. Aunque obviamente de nuevo esto es lógica y no es filosofía ética, ¿no? Pero sí nos está dando un poco de eso. Ahora continuemos sobre la interpretación. Aristóteles ya nos dijo cómo el lenguaje estructura la realidad en palabras, cómo nosotros estructuramos la realidad con palabras y cómo hacerlo correctamente, cómo diferenciar entre lo que es un accidente y lo que no. Prácticamente casi todos los predicados son accidentes, pero hay unos que son menos que otros. Pero lo que nos está diciendo Aristóteles aquí es distinguir la realidad bien, nuestro lenguaje sobre la realidad. Ahora, sobre la interpretación, habla de que la verdad no está en las palabras aisladas. Un nombre es una palabra aislada que no tiene significado. Como ya vimos, él no tiene un sujeto como tal, no tiene un sujeto implícito. Hombre no tiene un sujeto implícito, es el sujeto en sí. Árbol también podría ser el sujeto en sí, pero no es un nombre aislado, es una palabra aislada. El verbo significa tiempo, es corre, camina. Parece que aquí está siendo gramático, pero está haciendo lógica. Nombre más verbo es el enunciado. El hombre corre, por ejemplo. La proposición y juicio. Hay distintas... Aquí Aristóteles se extiende bastante y empieza a emplear un montón de términos y los empieza a combinar entre sí. Por ejemplo, la afirmación, esto sí es básico, es el juicio, que Aristóteles no nombra juicio, pero que es el juicio, y es la afirmación o la negación. El hombre es blanco es una afirmación, y el hombre no es blanco es una negación. Hay distintos tipos de proposiciones y aquí, como digo, es donde se extiende Aristóteles y empieza a ampliar un montón de combinaciones entre sí. Lo universal, lo particular y lo singular. Lo universal son las cosas, son generalidades, ¿no? Lo particular, creo que aquí tengo un ejemplo, de hecho. Todos los hombres son mortales. Eso es una proposición universal. En particular, algunos hombres son sabios, por ejemplo. Algunos hombres son mortales. Algunos. Y singular habla de uno en específico. Sócrates es mortal, por ejemplo. Aquí podemos distinguir entre lo que es una generalidad, o sea, cuando generalizamos sobre algo y cuando no. Cuando estamos diciendo algo ambiguo, por ejemplo, o sea, puede ser ambiguo, algunos. Y cuando nosotros estamos diciendo sobre algo en particular,
sobre Sócrates, por ejemplo. Sócrates es hombre, o Sócrates es blanco, o Sócrates es mortal. Conclusión, estos textos son la base de la lógica básica. Aristóteles aquí lo que está haciendo es, de nuevo, lógica. Está estructurando el lenguaje de nuestra realidad. Cuando nosotros hablamos sobre algo, cuando nosotros decimos sobre algo, sobre qué lo hacemos, con qué intención lo hacemos, eso es la lógica, un poco de la lógica, porque la lógica es extensa. Según yo tengo entendido, y aquí creo que ustedes me tendrán que indicar, porque de nuevo yo estoy aprendiendo, y este video es mi aprendizaje acerca del Tratado de Lógica de Aristóteles. Espero que alguien que sepa me indique, que yo sepa el Tratado de Lógica de Aristóteles, sobre todo estos dos libros, eran por decirlo así, lo que normalmente al hombre común que quería estudiar filosofía en la Edad Media se le indicaba que estudiara para entender la metafísica, ¿no? O sea, como que era necesario para entender la metafísica del tiempo en ese entonces. Creo que algo así era. Entonces, creo yo que esto cambia un poco con Kant y todo lo demás sobre qué es la ontología y la metafísica y todo eso. Pero bueno, yo eso estoy estudiando justamente para llegar a Kant. Y lo que tengo que también aprender a diferenciar es entre Aristóteles, sobre qué hace Aristóteles y qué hace Descartes. Y bueno, ya en un video siguiente voy a hablar de Descartes y voy a hablar bien sobre qué es lo que hace Descartes y demás. Sobre la diferencia entre estos dos filósofos y todo lo demás. Así que por favor denle un like, suscríbanse si quieren ver ese video donde yo explico un poco más de filosofía y les explico, intentando siempre no irme a lo académico, sino a mi forma de estudiar, mis anotaciones de estudio de filosofía.